Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca abrimos ya tiempo para una nueva entrevista vía telefónica en relación a la importantísima ley que se aprobaba por unanimidad en las Cortes Regionales el pasado 13 de noviembre, jueves. Para muchos seguro una jornada histórica. Me refiero a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha y saludamos ya al gerente del colectivo que ha llevado el peso de la negociación de esta nueva normativa a lo largo del tiempo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, CERMI. Don José Antonio Romero, buen día y sobre todo gracias por concedernos estos minutos de su agenda que suponemos que está apretada. ¿Qué tal está? Pues bien, muy ocupados en estas semanas, como te puedes imaginar, que tenemos próximo también el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y preparando diferentes actos, eventos y bueno, pues varias cuestiones que tenemos pendientes. Por todo ello, doblemente gracias de verdad por estos minutos. Jornada histórica, a su juicio, la del pasado 13 de noviembre para los castellano-manchegos y muy especialmente, como no, para el amplio colectivo que protagoniza esta nueva ley. Sí, yo creo que siempre que, bueno, pues que en el espacio de representación de la ciudadanía de un territorio, en este caso de Castilla-La Mancha, donde están nuestros representantes elegidos democráticamente, ¿no?, los diputados y las diputadas, siempre que haya un acuerdo y siempre que se lleva un texto de estas características es importante, y para nosotros, claro, fue un día histórico porque, bueno, pues tanto las personas que pudimos estar en la tribuna, representantes del movimiento asociativo, personas con discapacidad, familiares, técnicos, voluntarios, como para el resto de las personas con discapacidad y sus familias en Castilla-La Mancha, fue un día, bueno, pues que fue la culminación de un proceso, ¿no?, es decir, de muchos meses de trabajo, de coordinación, de cooperación, de diálogo, de, bueno, pues de altibajos también, es decir, en un proceso de negociación duro también, ¿no?, tanto con la administración como con los diferentes departamentos del gobierno, entre los propios grupos políticos, que también, bueno, pues han tenido ahí sus meses también de trabajo y de negociación, y que, bueno, que básicamente lo que supuso fue el culmen de una primera etapa, ¿no? Me hablaba de ese proceso de negociación que evidentemente, como cualquiera, pues ha sido intenso, con sus altos y sus bajos, me decía. ¿Cómo han sido? ¿Cuánto tiempo han durado esas negociaciones? ¿Cuándo se empezó a gestar esta idea hasta que la hemos visto culminada? Y sobre todo, ¿cuáles han sido también esos momentos más complicados y los más gratificantes? Pues a ver, el proceso de elaboración de la ley, el consejero José Ignacio Echaniz anunció, bueno, pues que en esta legislatura se aprobaría una ley allá por septiembre-octubre del año 2012. Nosotros ya en la primera reunión que mantuvimos con la presidenta de Castilla-La Mancha en el 2011, bueno, pues pusimos encima de la mesa diferentes cuestiones. Evidentemente en ese momento la urgencia y la necesidad era la difícil situación que teníamos a nivel de estabilidad del sector, bueno, pues los impagos que había con respecto a los centros y al mantenimiento de programas, servicios, prestaciones y demás. Y allá por finales del año 2012, bueno, pues empezamos a crear un grupo de trabajo mixto entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y el CERMI. Empezamos a desarrollar lo que debería ser el ideario, lo que tendrían que ser los principios de esta ley, que básicamente es trasponer la Convención de la ONU a la normativa de Castilla-La Mancha. A partir de ahí, con esas primeras líneas, empezó a negociar con los diferentes departamentos de la Administración Regional, un trabajo que ha estado coordinado por parte de Juan José García Ferrer, director general de Atención a Personas con Discapacidad y del Gabinete de la Consejería de Sanidad, pero en el que, si algo tiene también importante para nosotros esta ley, es que ha implicado a todas las consejerías del Gobierno regional, ha implicado a la Federación de Municipios y Provincias, ha pasado por el Consejo de Servicios Sociales y, bueno, pues a lo largo de ese proceso de negociación, como decías, han sido muchas reuniones, ha costado en algunos momentos también el hacer ver a otros departamentos que la discapacidad no es una cuestión de asuntos sociales exclusivamente, sino que es algo transversal que afecta a todas las áreas de gobierno, porque afecta a todas las etapas de la vida de una persona con discapacidad y su familia. Y bueno, pues sobre todo cuando hemos tenido que tratar temas presupuestarios, temas de estabilidad, cuestiones relativas a la sanidad, a la educación, es decir, principios fundamentales también que tienen que ver con derechos básicos, pues porque tampoco lo que pretendíamos es reproducir otras leyes o otra normativa que ya exista a nivel regional, ¿no? Lo que se pretendía es que la ley realmente garantizase y hiciesen efectivos esos derechos aquí en Castilla-La Mancha, para que quien gobierne se diese estabilidad a las políticas de acción
para las personas con discapacidad. ¿Cuál es, desde su experiencia, la carencia que hacía más urgente subsanar a través de una ley como esta para las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Ese margen que quedaba más desamparado y en el que había que buscar alguna actuación urgente. A ver, cuestiones urgentes son todas, porque como depende de la etapa de la vida de la persona y de los apoyos que necesite, desde el punto de vista de un padre con hijos con discapacidad, te puedo decir, a lo mejor lo más urgente evidentemente son las cuestiones en la primera etapa. Para una persona en edad laboral es el empleo, para una persona que necesita prestaciones de apoyo para la autonomía personal, temas sociosanitarios son esas cuestiones. Es decir, lo más urgente ha sido que cada persona con discapacidad tenga lo que necesite en cada momento vital de su vida, ¿no? Es decir, evidentemente, pues la atención temprana, los sistemas sobre todo de coordinación, nos parecía muy urgente que haya mecanismos claros de coordinación entre los diferentes departamentos. Es decir, esto no pueden ser departamentos estancos, ¿no? Compartimentos estancos. Desde un primer momento, sanidad, asuntos sociales y educación tienen que ir de la mano en el proceso de análisis, detección y sobre todo derivación y el trabajo y el tratamiento de menores con una discapacidad o con riesgo de tenerla en la atención temprana. Nos parecía fundamental y creemos que hay que reforzar todavía mucho más las políticas de apoyo educativo, ¿no? Es decir, verdaderamente tenemos que tender a que en un horizonte no más allá del 2020 la educación de niños y niñas con discapacidad sea plenamente inclusiva. Es decir, y para eso lo que hace falta son los apoyos necesarios para que se preste esa educación en centros ordinarios, ¿no? Y el empleo, es decir, si las tasas de desempleo entre población sin discapacidad son altas, os podéis imaginar que en personas con discapacidad son todavía mucho mayores. La tasa de actividad es mucho más baja en personas con discapacidad que en personas sin discapacidad. De hecho, los recientes estudios del Observatorio para el Empleo y del Mercado Laboral de Fundación 11 establecía hace un par de semanas que el 25% de personas con discapacidad en edad de trabajar solamente son las que están ahora mismo trabajando. Es decir, hay un 75% de personas en edad de trabajar con discapacidad que no trabajan, ¿no? Vamos a hablar con más detenimiento un poquito más adelante de ese tema del empleo, pero antes me gustaría partir de una frase a veces muy manida que me gustaría analizar con usted. Se dice mucho aquello de que se lucha por lograr la igualdad real y efectiva, pero evidentemente, y dada la necesidad de una normativa como la que ahora ha entrado en vigor, pues esto se hacía mucho de esperar, no llegaba a producirse como tal. Con esta normativa ahora se podrá garantizar esa realidad, esa efectividad en la igualdad que tanta gente ha venido reclamando con tanto derecho. A ver, yo creo que lo que sí está claro es que un cuerpo normativo suficiente, es decir, leyes hay y ha habido muchas. Es decir, quizá España ha sido uno de los referentes a nivel europeo en estos años en materia de protección y de políticas de igualdad, ¿no? Es decir, ya desde el año 82 con la LISMI, en el 2003 con la Liondau, la Convención de la ONU que pues España la ratificó en el 2008, la propia Ley de Dependencia, la Ley General de Discapacidad que se aprobó el año pasado, refundiendo varios textos normativos. Es decir, la propia Constitución, es decir, ya garantizaba esos derechos. La cuestión es que para hacerlos efectivos tenemos que ser conscientes, tanto la Administración como las organizaciones, como el resto de la sociedad, empresas, agentes sociales, todo el mundo, que una persona con discapacidad lo único que necesita es que se le trate igual que a cualquier otra persona, ¿no? Que tenga los mismos derechos y que tenga las mismas oportunidades. Y para eso, evidentemente, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener también reconocidas por ley. Sobre todo hay una cuestión en la que se ha pasado un poco de soslayo que nos gusta insistir. Es decir, que esto es el cumplimiento de los derechos, lo que pedimos, pero ¿qué pasa con quien no los cumple o con quien no los hace cumplir? Que para eso también hay un régimen de infracciones y sanciones. El ejemplo muy claro es tenemos un código de circulación, ¿no? Es decir, todos nos ajustamos a unas normas a la hora de circular por nuestras carreteras y sabemos que hay una serie de infracciones y sanciones que están establecidas. En este ámbito nadie se lo ha planteado, aunque tenemos un cuerpo normativo, como decía, muy amplio y que ha regulado y demás, pero efectivo no se ha hecho nunca. Entonces, no pedimos nada del otro mundo. Es decir, si muchas veces cuando hablamos con las administraciones, con empresas, es decir, no queremos que nuestros hijos con discapacidad tengan una puerta diferente para poder entrar en un centro público. Pedimos que la puerta que se haga sirva para todos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces es cuestión de sentido común como tal, ¿no? Es decir, lo que es de justicia, ¿no? Exactamente, eso es. Me comentaba que, entiendo así, que esta ley sí que recoge un código de infracciones, ¿no? Para que si estas garantías dejaran de ser tales, pues haya castigos, haya sanciones, ¿no? Sí, son medidas coercitivas, sobre todo medidas dentro de lo que es el código de infracciones, el régimen de infracciones y sanciones que establece la ley ONDAU, que bueno, en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y que además establece también que el gobierno regional tiene que desarrollar un sistema arbitral, como establece ya la propia normativa estatal, y que todas las no solo esta, sino todas las comunidades autónomas tienen que realizarlo, ¿no? Porque ya hay un sistema arbitral cuando se produce una infracción en más de 2 comunidades autónomas, pero cuando es en una sola comunidad autónoma tiene que ser la propia comunidad autónoma quien regule y legisle esta cuestión. Es decir, evidentemente lo ideal sería que no tuviese que llegar a haber sanciones para nadie. Es decir, si alguien no está cumpliendo con la normativa de accesibilidad, pues evidentemente lo que tiene que hacer para no tener las sanciones es cumplirla, ¿no? Pasa lo mismo que con el tema laboral, es decir, tenemos una ley desde el año 82, que es la LISMI, que obliga a todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores a tener un 2% de reserva para trabajadores y trabajadoras con discapacidad, pero que mayoritariamente en un porcentaje muy alto no se cumple. Evidentemente hay medidas alternativas que se establecían para, bueno, pues que determinadas empresas que no pudieran o no quisieran tener ese 2% de sus plantillas pudiesen ajustarse o adherirse a este tipo de medidas alternativas. Ese mecanismo, sí, dígame. Sí, no, digo que evidentemente el régimen de infracciones y sanciones sobre todo lo que pretende es que cuando se vulnere un derecho pues no se quede impune en el aire, ¿no? Y que diga, bueno, pues si las leyes están ahí como suele pasar muchas veces, ¿no? Y se dice coloquialmente, tenemos muchas leyes pero luego no se cumplen, ¿no? Pues lo que hay que hacer es cumplirlas y hacer que se cumplan, ¿no? Este mecanismo de arbitraje del que me habla, de control vigilante de que la ley se va a cumplir, ¿está ya en funcionamiento? ¿Se va a aplicar en un futuro próximo? ¿Cómo es la situación? No, la ley establece un proceso en el cual el gobierno tiene un tiempo para desarrollar este sistema arbitral, que de hecho ya te digo, solamente está ahora mismo regulado a nivel estatal, y prácticamente ninguna comunidad autónoma le ha puesto el cascabel al gato. Es decir, cuando sería un tema sencillo, porque lo que se pretende es que aquellos agentes implicados en un proceso de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación ni accesibilidad, que sería la administración, empresarios y entidades del sector, representantes de personas con discapacidad, similar a lo que existe en el arbitraje de consumo, sí, no tengan necesidad de terminar o de, bueno, pues pasar por un juzgado para resolver determinadas cuestiones, sino bueno, pues ir a un sistema de arbitraje previo en el cual se puedan solucionar los problemas y las dificultades que se encuentren en el proceso de desarrollo de esta ley, ¿no? La ley se ha aprobado, pero evidentemente, como acaba de decirme, pues ahora entramos en un proceso de desarrollo que le pregunto, ¿será rápido? ¿Cuál es más o menos el calendario que hay fijado? A ver, la ley se aprobó, salió publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el día 17, pero hasta que no salga en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, bueno, pues no entrará en vigor hasta un mes después. Suponemos que saldrá la semana que viene probablemente, bueno, pues a principios de enero entrará en vigor. Hay determinadas cuestiones que sí que establece un calendario claro, las distintas disposiciones adicionales de desarrollo. Evidentemente hay cuestiones que al día siguiente ya se tienen que empezar a trabajar. Pues, bueno, pues la ley habla, por ejemplo, de la elaboración de un informe sobre el impacto de discapacidad en todas las medidas de elaboración de normas que establezca la Junta de Castilla-La Mancha. Bueno, pues en ese aspecto evidentemente hay que empezar a desarrollarlo cuanto antes. Hay medidas, por ejemplo, como una nueva ley de accesibilidad que establece un plazo de 18 meses. También establece un plazo de 1 año para que el Consejo de Gobierno elabore la norma que va a regular y cómo se van a desarrollar algo que para nosotros es fundamental y novedoso en esta ley, que es la reserva del 6% de los contratos de servicios, suministros y la gestión de servicios públicos para centros especiales de empleo. Bueno, pues dentro de los presupuestos de cada año, bueno, pues tienen que establecerse por parte del Consejo de Gobierno los mecanismos para destinar ese 6% a centros especiales de empleo, ¿no? Aquí había una carencia importante, porque al hilo de lo que hablábamos antes y que íbamos a retomar, sí quería preguntarle especialmente por esa reserva del 6%. Es un paso importante en este sentido, ¿no?
Sí, bueno, es la primera vez que en una comunidad autónoma se recoge con un rango de ley esta reserva para que, como decía al principio, que gobierne quien gobierne, se potencie y se dé estabilidad a un sector que es fundamental. De hecho, las cifras que apunta el Servicio Público de Empleo en los últimos años, los contratos a personas con discapacidad están creciendo desde hace 3 años, pero sobre todo donde más crece es en el ámbito de los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo en Castilla-La Mancha están jugando un papel fundamental también a la hora de la inserción laboral de personas con discapacidad. Ahora mismo está en torno a 2.000 personas con discapacidad las que están trabajando en centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro que están dentro del CERMI, que son cerca de 50, estamos hablando pues de un potencial que básicamente el problema que están teniendo es, por un lado, los retrasos en los pagos pues evidentemente de los salarios, de la ayuda para el salario de los trabajadores. Al ser fondos finalistas que vienen del Ministerio de Trabajo, pues estamos intentando negociar tanto a nivel estatal como a nivel regional que esta medida evidentemente les suponga un apoyo para capear el temporal, sobre todo que están sufriendo últimamente, pero desde hace varios años, es decir, no en este último año, con esos retrasos y sobre todo poder revitalizar un sector que para nosotros es fundamental, porque creemos que además con las dificultades de inserción laboral que están teniendo las personas con discapacidad en el empleo ordinario, es una buena medida tanto de inserción como de capacitación para su posterior incorporación de muchos de ellos al mercado ordinario, ¿no? Uh-huh. Y en esa línea, bueno, pues es donde estamos insistiendo también mucho con la Administración, ya te digo, que a nivel estatal y a nivel regional. Ha mencionado antes algo importante, y es que a partir de ahora, de esta normativa, cualquier ley, cualquier decreto que pase por el Consejo de Gobierno en Castilla-La Mancha tiene que llevar un informe de impacto hacia el mundo de la discapacidad. Esto habla un poco de esa transversalidad a la que aludía al principio, pero también esconde de alguna manera una implicación o lo que debe ser una implicación directísima de todos las instituciones, los órganos que componen en sí la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Esto va a ser fácil? Pues imagino que no, es decir, el gobierno, el Estado, es decir, el gobierno estatal sí que elabora en todos sus informes preceptivos de elaboración normativa este informe de impacto sobre discapacidad, como existe un informe de impacto sobre género, y evidentemente es uno de esos desarrollos normativos que decíamos antes que se tiene que regular, es decir, en qué va a consistir ese informe, quién lo va a hacer, qué alcance va a tener, porque también una de las cuestiones que queremos que se recoja evidentemente es tanto el posible impacto negativo que puede tener una norma, como posible impacto positivo, evidentemente, ¿no? Don José Antonio, para terminar, la situación normativa en otras regiones de España, ¿cuál es ahora mismo? ¿Se están dando pasos? ¿Podemos ser un ejemplo para que otras pues se animen a copiar o a simular esta nueva ley castellano-manchega? A ver, a nivel estatal, evidentemente cada territorio tiene sus peculiaridades, sus características y bueno, lo que sí tenemos claro es que otros CERMIs pues están reproduciendo reivindicaciones similares a las que estamos teniendo aquí en Castilla-La Mancha, que muchas de ellas sí que se han recogido en esta norma. Hay normativa de referencia similar, como ha podido ser hace 2 años la Ley de Igualdad de Oportunidades de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, que es una ley de otras características, no es tan concreta quizá como la nuestra. Y sabemos que, por ejemplo, Cantabria, sabemos que Murcia, que Canarias, en Extremadura están pidiendo también tener una normativa de referencia. Andalucía está trabajando en una ley ya también bastante avanzada de derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues en esa línea, a mí es que hablar de vanguardia, de ejemplo y tal, simplemente yo creo que cada comunidad autónoma lo que tiene es que tener en cuenta las peculiaridades, porque las necesidades de las personas con discapacidad en realidad son similares en todos los territorios. Hay muchas cuestiones que para ser justos deberían ser iguales en todo universales, ¿verdad? Estado, ¿no? Efectivamente, es decir, que independientemente de donde te haya tocado nacer, tus derechos sean los mismos y la garantía de esos derechos estén consolidadas en cualquier territorio del país, ¿no? Y eso, bueno, pues también es difícil conseguir con el sistema autonómico que tenemos actualmente, ¿no?
Don José Antonio Romero, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos explicado pues los detalles de esta Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. Enhorabuena sobre todo por el trabajo que durante todo este tiempo han protagonizado desde el CERMI castellano-manchego en algo tan importante como esto, y les deseamos desde aquí pues mucho ánimo y éxito, sobre todo también de cara a ese próximo 3 de diciembre. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Un saludo, un abrazo. Hasta luego.